Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 30 de abril del 2021. Feliz Día del Niño para los que lo siguen siendo. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la tarea que les dejé ayer y también vamos a comentar algunos temas relacionados con ello ya en aspectos un poquito más propios como tal de la materia. Como recordarán, el día de ayer les dejé una tarea, por ahí ya me hicieron la entrega 4 personas solamente. Está bien, la entrega o la fecha límite es el día de hoy. Pero me gustaría saber cómo es que han ido encontrando esta información o qué información específico han encontrado a partir de su breve investigación dentro de Google Académico. Teníamos 5 elementos que se estaban revisando: logotipo, isotipo, símbolo, personaje y eslogan. Entonces me gustaría saber qué concepto encontraron de cada uno de ellos. Vamos a empezar con logotipo. ¿Qué es un logotipo? Levantando la mano, por favor. ¿Qué es un logotipo? ¿Qué es un logotipo? ¿Nadie? Vamos a ver, Viviana. Sí, profe. Es que se me está Buenos abriendo. días. Buenos días. Es que se me está abriendo el Word. Okay. Porque creo que estaba tardando un poco. Bueno, lo que yo encontré es un diseño tipográfico que constituye la denominación corporativa y en algunos casos la marca. También se le considera una palabra o nombre diseñado o la grafía particular que toma la escritura del nombre de marca. En suma, el logotipo se presenta como la firma de la empresa, su elemento tipográfico de identificación. Los logotipos se engranan dentro de un gigantesco sistema que incluye símbolos, signos y significados distintos. Más allá del marketing y las marcas, hoy esos elementos forman parte de la vida diaria y de la cultura. En consecuencia, el entendimiento de su importancia y significado es fundamental para cualquier profesional inmerso en el campo de las comunicaciones. Ok, gracias, Viviana. Un poquito amplio la descripción que comentas en esa definición. No es necesario que sea tan amplio, sobre todo si lo leemos y lo entendemos. Nos dice cosas que no son necesarias. Es básicamente, estoy pensando en el autor de ese artículo o de ese documento y tenía que rellenar con más texto su documento, por eso escribió tanto, pero realmente no era tan necesario. Me parece que todavía no entregas, Viviana, si puedes, hazle por ahí algunos arreglitos para que no sea tan amplio, porque no tiene razón de ser que sea tan extenso. Vamos a algo un poquito más concreto. ¿Tienes algo más concreto, Jacqueline? Bueno, sí, está un poquito más corto, pero pues igual sí, tengo que modificar, me dice. Sí, hay que lo Dice, checamos. el término logotipo o logo se refiere a nombres propios, completos o abreviados y por consiguiente a letras, cifras, palabras escritas con cierta clase de fuente, tipografía y caligrafía. Sobre todo, estiliza o con algún diseño que las destaque. Así podemos decir que el logotipo es igual a nombre más diseño. Desde el punto de vista etimológico, el término logotipo proviene del griego logos, que significa en este caso palabra, y tipos, golpe, marca o señal en que forma de impronta. También dice que así como un logotipo es un identificador visual o gráfico o un signo distintivo formado únicamente por letras, cifras o palabras. Ok. Bien, también está un poquito amplio, no es tan necesario que sea tanto. Quizá, de hecho, con la última parte sea suficiente. Muchas gracias, Jacqueline. Bien, entendemos entonces esta primera parte cuando hablamos de un logotipo. La mayoría de los autores y los demás que todavía no lo revisan o que están en ese proceso se darán cuenta. Principalmente cuando hablamos de logotipo, la palabra que incluye todo este texto,
Nos referimos a cuando dentro de la imagen de una empresa se incluyen palabras, letras, conceptos de esta forma. Y después tenemos los isotipos. Los isotipos son ligeramente diferentes. ¿Cuál es la diferencia con los isotipos? ¿Quién me dice? Un isotipo. Adelante, Rubén. Bueno, lo que yo encontré, un isotipo es una imagen que proyecta una empresa brindando seguridad y confianza al cliente. Por lo general son signos, elementos cuya interpretación es distinta de la suya, que representan a otra cosa que a sí mismos y transmiten, pese a su sencillez, un confuso significado de lo que realmente representan. Ok, con tus propias palabras, Rubén, ¿cuál es la diferencia entre un logotipo y un isotipo? Pues el logotipo es un diseño con el nombre y el isotipo es como una figurita, por decirlo así. Ven qué fácil, qué padre se escucha cuando lo decimos con palabras normales que todos usamos. No estoy diciendo que esté en contra de utilizar términos técnicos o utilizar muchas palabras para definir algo, pero es mucho más fácil para todos si lo decimos con palabras sencillas. Gracias, Rubén. En este caso, la diferencia está bastante clara y me parece que la mayoría la entendió desde el inicio. La parte de logotipo principalmente incluye palabras, la parte de isotipo principalmente incluye símbolos. Punto. Entonces, sabiendo esto, ya tenemos una idea de cómo dividir una marca para entender cuáles son sus principales elementos. Muchas gracias a los que han participado hasta este momento. Después de logotipo e isotipo, contemplamos algunos otros puntos. Por ejemplo, la parte de símbolo, que pues no tiene otra, digamos, asemejación más que una figura que se incluye en nuestro contexto dentro de un logo. Los personajes, que son básicamente representaciones de algún elemento cercano a la marca o cercano a la empresa que permite que haya una mayor afinidad. Puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser un objeto, etc. ¿Qué personajes famosos conocen? ¿Qué personajes famosos existen en la actualidad que todos conozcamos? Doctor Simi. El Dr. Simi es súper popular. ¿Cuál más? Mickey Mouse. Mickey Mouse también. Muy bien. ¿Alguien más? Michelin. No sé si todos recuerdan al personaje de Jean-Claude Michelin, pero también ha sido bastante popular. Muy bien. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de personajes, nos podría remitir a aspectos muy concretos. Por ejemplo, si hablamos de Mickey Mouse, ¿qué es lo primero que les viene a la mente al escuchar a este personaje? Escríbanlo en el chat. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan Mickey Mouse? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos Mickey Mouse? Inmediatamente, justo la parte importante de un personaje es que nos remita a la empresa, que nos remita a la marca principal. En este caso, decimos Mickey Mouse e inmediatamente pensamos en Disney, o pensamos en su parque, o pensamos en cualquier otro aspecto dentro de la propia organización. En algunos otros casos serán más simplistas y pensarán en un ratón, punto. Es un ratón, profe, ¿en qué más voy a pensar? Pues sí, pero normalmente la mayoría de las personas pensamos en aspectos mucho más orientados hacia la organización. Lo mismo pasa con la mayoría de los personajes. ¿Cuándo se hubieran imaginado ustedes? Bueno, ustedes ya nacieron básicamente con esta empresa existiendo, pero ¿cómo lo digo? Me gustaría que se notara como una farmacia, una cadena de farmacias, que es un negocio para nada orientado a entretener, a enriquecer esa parte de las personas, obviamente menos de los niños, sino que busca el cuidado de la salud y demás.
¿Cuándo se hubiera pensado hace 30 años que una farmacia tuviera un personaje y que además ese personaje se volviera tan popular que todo el mundo lo conoce? El Dr. Simi es uno de los movimientos estratégicos de marca más impresionantes que yo he tenido oportunidad de ver desde cero. Es impresionante cómo esa marca ha crecido, no gracias a sus medicamentos originales y de patente, no gracias a la atención al público, no gracias a la variedad de productos que tengan, no gracias a su iluminación, a sus espacios, a su ambiente, a la calidad, no. Ha crecido gracias, o creció gracias, a la existencia de un personaje que la hizo súper popular. Entonces, a ese grado tiene de importancia la existencia de un personaje. Te puede hacer crecer tan grande como lo que sucede en ese caso en específico. Finalmente, platicamos, o bueno, les solicité en la tarea una última parte que se denomina eslogan. ¿Qué es un eslogan? ¿Qué es un eslogan, Olid? Es un enunciado breve, conciso y fácil de retener que nos habla de algo o de alguien de una manera que resulte impactante, atractiva, ingeniosa o sugestiva para el destinatario, interpretante del enunciado, con el fin de que adopte una determinada actitud o comportamiento ante el tema que constituye el objetivo del mensaje. Okay. Esta definición del autor me parece un poquito mejor que las otras que habíamos comentado un poquito antes. En tus propias palabras, Solid, ¿qué es un eslogan? Una frase concisa que logre impactar al público deseado. Perfecto, exactamente. Eso es lo que buscamos con un eslogan. Una frase o incluso una palabra que permita que la gente tenga un impacto sobre esa marca. Y hay muchísimos eslogans que han sido muy exitosos en la historia. En nuestro país, sobre todo, conocemos bastantes. Si yo les digo, recuérdame, ¿a qué les recuerda? Si yo les digo, por su rico sabor casero, ¿a qué les recuerdo? O si yo les digo, es parte de mi vida, ¿a qué les recuerda? Entonces, ese eslogan, esa parte, esa frasecita, tiene precisamente la intención, número uno, de que te impacte, pero a lo mejor cuando Liz nos dijo que impacte, muchos se quedaron de que cómo me va a impactar una frase, solo que sea una frase muy emotiva. No, nos referimos a que impacte no necesariamente de forma directa, sino de forma inconsciente, en el sentido de que cada vez que tú escuchas esa frase o algo parecido, te venga a la mente la empresa. Justo como ahorita estaban poniendo en el chat. Si yo les digo por su rico sabor casero, ahorita se los dije con tonadita en un principio, pero después se los estoy diciendo solo como una frase. Y en todo caso siguen recordando de qué se trata. La palabra recuérdame es algo muy sencillo, es solamente una palabra y aún así tiene ese impacto suficiente para que todos sepamos, o la mayoría sepamos, que se refiere a un pastelito con cobertura de chocolate y relleno cremoso con mermelada de fresa. Entonces, el eslogan es sumamente importante dentro del mundo de las marcas, precisamente para hacer llegar ese mensaje que queremos ante el público objetivo. ¿Qué otros eslogans consideran ustedes que son muy importantes o que son muy famosos y que por ende le ha ayudado a la empresa? ¿Qué otros eslogan podríamos mencionar? A que no puedes comer solo una. A que no puedes comer solo una. El cuatrimestre pasado precisamente platicábamos de esta frase en específico y me comentaban los alumnos, no sé si sea el caso de ustedes también, que no conocían la canción de A que no puedes comer solo una. ¿Ustedes la conocen? Porque este eslogan nació precisamente de una canción, no es nada más una frase que sacaron y demás. Crearon toda una campaña en la cual se hizo una canción y demás. Vamos a poner este comercial, para que no puedes comer solo
déjenme buscarlo para ponérselos, porque sí. Yo no les estoy diciendo que es la mejor canción del mundo, pero existe. Vamos a ver, déjenme compartirles. Sí, no le fallen las favoritas como consumidores. Precisamente para eso les voy a compartir esto. Conocen a Lucero, seguramente han escuchado Lucero en algún momento de su vida, al menos el nombre, sus papás o sus abuelos a lo mejor lo han escuchado. Precisamente ella fue la encargada de interpretar esta canción hace algunos años, por ahí de cuando ustedes estaban naciendo. Aquí vamos. Canta hoy con nosotros. Mira todo el mundo comiendo sus sabritas, son las papas fresquecitas, las papas con sabor sin igual. Sensacional. Ricas doraditas, crujientes saladitas, las papas de sabritas se comen con placer sin igual. ¿A que no puedes comer solo una? ¿A que no puedes comer solo una? Sabritas, papas sabritas, ¿a que no puedes comer solo una? ¿A que no puedes comer solo una? ¿A que no puedes comer solo una? Sabritas, papas sabritas, ¿a que no puedes? Gracias por ser parte de esta gran sonrisa. Y pues ahí está la dueña cantando la canción de Sabritas. Imagínense cómo impacta una empresa a ese grado. Entonces, si no la conocían, ahí está la canción. Ha sido interpretada por otros artistas también. La canción como tal y la frase viene de varios años antes de su nacimiento, incluso, que creo que antes de que yo naciera también. Entonces, pues bueno, ya lo saben. Bien, entonces tenemos estos elementos básicos para la identificación de marcas: el eslogan, el personaje y la parte visual, isotipo, logotipo y demás. El día de hoy vamos a platicar precisamente un poquito más sobre la imagen empresarial que utilizan las organizaciones y que les permite llegar a tener un impacto, como lo platicamos hace un rato, dentro de la mente de las personas. Un impacto que se puede ver a simple vista, o un impacto que quede en el subconsciente de la gente. Vamos a hablar entonces de la imagen empresarial. ¿Qué es la imagen empresarial en pocas palabras? La imagen empresarial se refiere a todos aquellos elementos que dan forma a la parte visual de una empresa. La parte visual, la parte que podemos ver, la parte que podemos entender con nuestros ojos. En algunos casos, como por ahí comentaban hace rato sus compañeros en las participaciones, esta parte simbólica o esta parte de iconos o de logotipos y de isotipos puede ser fácilmente interpretada, o en otras ocasiones no es tan fácil de interpretar. Pero lo importante no es que lo interpretemos o no, lo importante es que se entienda que representan a una empresa. Eso es la imagen empresarial, todo el conjunto de elementos que dan vida a esa parte visual. Y existen distintos tipos de elementos que precisamente forman una parte visual de una empresa. Ya hemos platicado algunos al principio, pero ¿cuáles son sus beneficios? Tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, algunos aspectos representativos de una empresa. Y en ninguna parte observamos un logotipo completo, ni tampoco observamos el nombre de la marca. Sin embargo, todos los que estamos aquí conocemos perfectamente de qué marca se trata. No es necesario que nos pongan todo el nombre para saber de qué empresa se trata. Puede ser que nos guste o que no nos guste, puede ser que existen algunos productos que sí o que no importa. Lo importante es que sabemos cuál es la empresa que representa en estas imágenes que tenemos en pantalla. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la imagen empresarial? Tenemos ahí el primer aspecto: genera un espacio en la mente del consumidor. Y este espacio que se genera o que se abre en la mente de las personas permite que nuestra marca sea reconocida
siempre que vea algo similar. ¿Qué pasa si yo creo una nueva cadena de hamburguesas en la cual se llama, vamos a decir, digamos, Medranos? Se llama Medranos, mi nueva cadena de hamburguesas. Y Medranos tiene como su logotipo principal una letra M. Y Medranos, además de su letra M como un logotipo principal, esa letra M está en color amarillo. Y los colores representativos de Medranos va a ser rojo con amarillo. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Que la gente cuando vea a Medranos se va a imaginar a McDonald's, y para empezar van a decir, le copió todo a McDonald's. Entonces se parece demasiado. McDonald's ya tiene una característica respecto a sus colores, respecto a ciertas formas, que cuando alguien intenta hacer algo parecido, ya lo relacionamos inmediatamente, aunque no tenga nada que ver. Y repito, no fue necesario que yo les pusiera el nombre McDonald's aquí en pantalla para que todos supiéramos de qué se trataba. ¿Me explico? Entonces, ese espacio que generamos en la mente del consumidor tenemos que tratar de hacerlo de tal forma que siempre que vea algo parecido a lo que nosotros queremos mostrar, lo relacione con nuestra empresa. Porque de esta manera será mucho más sencilla la diferenciación de nuestra organización con las demás. Lo que tratamos de hacer con una marca siempre es diferenciarnos, distinguirnos de la competencia. Entonces, la parte visual precisamente nos ayuda a diferenciarnos. Si yo tengo 10 empresas que se dedican a vender flautas, no sé si les ha tocado, por ejemplo, que van a un negocio, un conjunto de negocios, un parque de comida, por ejemplo, o que van, sucedía mucho cuando íbamos a la feria, en aquellos años cuando todavía existían ferias y lugares a los que podíamos ir, que querían comprar algún producto, X producto, digamos una pizza, digamos un hot dog, digamos un churro. Y el año anterior al que habían ido, el año anterior en el que estuvieron en la feria, se comieron, vamos a decir, una rebanada de pizza súper rica. Han ido a la feria durante los últimos 10 años de su vida, pero ese año, el año anterior al actual, se comieron la pizza más rica que habían probado alguna vez en la feria. Entonces, vuelven ahora este año a la feria, están todos los negocios, son los mismos del año pasado, pero pues los trabajadores son diferentes. Entonces, tú nada más te acordabas de la señora que te había atendido, pero ya no está en ningún puesto, o al menos a la hora en que tú llegaste no está. ¿Cómo identificas cuál era la pizza que te había gustado mucho? Compras la de un puesto que está por ahí pensando que se parece muchísimo, la pruebas y no era. Bueno, traes más dinero, tiras esa o se la das a alguien más y vas al otro puesto, le das una mordida y tampoco era. Bueno, se me está acabando el dinero, vamos a probar una tercera vez. Vamos al tercer puesto que está por ahí, le doy una mordida y está mejor, pero pues tampoco era. No, pues ni modo, ya se me acabó el dinero y si sigo comprando ya no me va a alcanzar para el taxi de regreso, para el micro, para subirme a los juegos o lo que sea. No, pues ni modo, me quedé sin mi pizza. En ese momento llega un amigo tuyo y dice, ¿sabes qué? Voy a checar a ver si en aquel puesto venden pizza. Va, compra la pizza, le da una mordida y te dice, oye, esta pizza está súper rica, pruébala. La pruebas y te das cuenta que es la pizza que estuviste buscando, pero ya no es tuya, es de tu amigo y ya no te la va a querer dar. Entonces, todo esto se hubiera ahorrado si tuviéramos una diferenciación sencilla, si esa pizzería o ese negocio de comida tuviera un nombre que tú estuvieras recordando. Y existen, bueno, podrán decirme, profe, pero es una feria. ¿Cómo vamos a saber dentro de una feria? Sabemos que los negocios que se ponen ahí no necesariamente están por su marca o por su negocio, por diferenciarse. Están porque sirven de un beneficio rápido a las personas que están consumiendo allí y que no les importa porque si quisieran otra cosa se tendrían que salir y luego volver a entrar es todo un problema y tal. Pero no necesariamente. Seguramente han escuchado algunas marcas, por ejemplo, de churros.
Churros Mendoza, por ejemplo, es una marca bastante popular que está en la feria, y entonces cuando tú vas a diferentes puestos de churros, hay algunos que dicen Churros Mendoza o churros tal, y ya sabes entonces a cuál es el que quieres ir, porque saben más rico, porque ya tienen una calidad que es comprobada, porque tienen mayor relleno, porque están más dulces o menos dulces, por lo que sea. Pero ya esa marca, esa parte visual o esa parte te permitió diferenciarlo. Esto entonces permite que los clientes lleguen con mayor rapidez, pero además permite que los inversionistas o los inversores tengan una forma más clara de llegar hacia ellos. Pensamos que nosotros queremos tener una empresa súper exitosa, pero apenas estamos iniciando. Estamos en ese proceso del bambú en el cual apenas pusimos la semilla y le estamos regando todos los días, todos los días, todos los días, para que en 7 años crezca. ¿Qué preferimos? Que en 7 años, cuando ya esté empezando a crecer, la gente nos reconozca de forma inmediata, o queremos que apenas en ese proceso empecemos a crear una imagen. No, desde el principio tenemos que hacerlo para que en ese punto, cuando empiece a hacer ruido y los inversionistas vean que mi negocio está funcionando, pues tenga un mayor atractivo. Eso es lo que buscamos, un mayor atractivo para el cliente también, pero también para inversionistas o para posibles socios. Y en este sentido, entonces, generamos una fama, generamos una reputación, generamos una calidad incluso, se podría decir, en la cual no solamente llamamos ya a clientes e inversionistas, sino también a trabajadores. Hay personas que desean, que quieren trabajar con nosotros. Y si hay tantas posibilidades de buscar, de encontrar trabajo, pero prefieren venir con nosotros que con la competencia, pues entonces tenemos una gran cantidad de solicitudes de empleo. Y dentro de esas solicitudes de empleo va a haber algunos que son mejores que otros. Obviamente voy a quererme quedar con los mejores. Entonces me ayuda de manera global a mi empresa. En algunas ocasiones pensamos que la parte visual o la parte de la imagen empresarial nos ayuda solamente a vender más o a tener mejor publicidad, pero no. Ayuda de forma global a la empresa. Estamos en la mente del consumidor. Nos diferencian de forma más sencilla. Atraemos inversionistas y atraemos a los mejores trabajadores para que pertenezcan a esta familia que es McDonald's, por ejemplo. Entonces, de esta manera, a partir de solamente esos elementos visuales, tenemos un mayor crecimiento, en ocasiones sin darnos cuenta. Dentro de la parte visual, dentro de la parte de imagen que maneja una organización, tenemos distintos tipos de identificadores, y vamos a hablar primero de los identificadores simbólicos. En este caso, hablando estrictamente desde un punto de vista de diseño, tenemos esto que denominamos identificadores simbólicos. Algunos incluyen palabras, otros no. Por ejemplo, tenemos en la parte izquierda lo que se denomina logo símbolo. Ya platicábamos en el principio de esta sesión qué es un logo, qué es un símbolo también un poco. Pero cuando los combinamos, ¿a qué nos referimos? Básicamente se refiere a que ambos signos identificadores, tanto el logo, que como ya decíamos es la parte que incluye letras, como el símbolo, que es esta parte de figuras, están integrados y construyen una única unidad gráfica. Es decir, son todas aquellas marcas que están integradas, letras junto con símbolos. ¿A qué me refiero con integrados? A que pertenecen a una misma unidad. Y podemos apreciarlo en los ejemplos que tenemos aquí en pantalla. Déjenme hacer un poquito de zoom. Por ejemplo, Harley Davidson, este logotipo que tenemos aquí, al menos. Punto importante. Dentro de el argot de diseño como tal, se hace la diferenciación entre logo, símbolo, logotipo y tal. Pero para temas prácticos, para temas comerciales y para temas de clase, cuando digamos la palabra logotipo, nos vamos a referir a cualquier tipo de emblema de una marca.
Puede ser que tenga o no tenga letras, puede ser que tenga o no tenga símbolos. ¿Ok? Entonces, espero no se confundan, espero no tengan necesidad de hacer esta aclaración nuevamente. Bien. Cuando vemos este emblema o este logotipo de Harley Davidson, observamos que contiene letras, esa es la parte del logo, y tiene unas figuras. Esto que incluye el propio emblema es la parte simbólica. Entonces, como están los dos dentro de una misma unidad, se convierte en un logo símbolo. Y tal vez para diferenciarlo podemos representarlo con esto otro que tenemos en la parte derecha, los logotipos con símbolo. Es lo mismo, profe. No, la diferencia entre el primero, logo símbolo, y el segundo, logotipo con símbolo, es que en el segundo están por separado los elementos. Tenemos en primera instancia, por ejemplo, en el logotipo de Pepsi, tenemos la parte simbólica a la izquierda y en la parte derecha tenemos las letras. Entonces, podríamos quitar las letras y queda el puro símbolo. Podríamos quitar el símbolo y quedan las puras letras. Lo mismo con HSBC, lo mismo con Tommy, lo mismo acá con Nestlé o con Mercedes-Benz. Sin embargo, dentro del logo símbolo no podemos separarlos. Está todo integrado en una misma imagen. ¿Me explico? Entonces, básicamente, esta es la diferencia entre estos dos. Vamos a regresar a hacer grande esta diapositiva para que veamos en la parte superior la sección de símbolo solo. Y el símbolo solo integra únicamente iconos, únicamente figuras. No incluye alguna parte del logo, es decir, no incluye letras. De hecho, dentro de esta imagen que tenemos en pantalla, hay uno que no pertenece a esta categoría. ¿Quién me dice cuál es? Volkswagen. ¿Por qué no pertenece a esta categoría Volkswagen, Edgar? Porque tiene la B y la W en el logo. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de logo o qué tipo de emblema sería este de Volkswagen? El pasado. Sería el logo símbolo. Correcto, exactamente, porque está integrando la parte de la figura junto con la parte de las letras. Muy bien. Entonces, en esta primera parte donde se incluyen símbolos, podemos tener una clara diferenciación entre estos tres. El logo símbolo, en una sola imagen, se encuentran letras y figuras. En el símbolo solo, no debe de incluir letras. Y en el logotipo con símbolo, se incluyen ambos elementos, pero separados. No están integrados en una sola imagen. También tenemos identificadores nominales. Estos en los cuales se les da mayor visión o mayor juego a las palabras. ¿A qué me refiero? En estos que veíamos al principio, las palabras están ahí en algunos de ellos, pero no es lo más importante. Dentro de estos que tenemos en pantalla en este momento, la parte más importante, sobre todo, son las partes simbólicas, la parte de las figuras. Tienen un peso súper grande. Sin embargo, cuando hablamos de los identificadores nominales, lo que tiene mayor peso son las palabras y no tanto las figuras dentro de ellas. Por ejemplo, tenemos en primera instancia, en la parte izquierda, el logotipo con fondo. Estas se refieren a una palabra que se inscribe con un fondo carente de autonomía identificatoria. Es decir, que si tú le quitas las letras a ese símbolo, no va a significar básicamente nada. En algunos casos se ha logrado que sí signifique debido a los esfuerzos de marketing de las empresas, pero en otros no. Digamos, por ejemplo, HP. Si nosotros a este logo de HP le quitamos las letras, la H y la P, ¿qué es lo que nos queda? Solamente un círculo negro, punto. Ese símbolo negro, ¿a quién le pertenece o de qué empresa es? ¿Quién sabe? Puede ser de muchas. Entonces no tiene una caracterización como tal. Tenemos después, por ejemplo, esta que es Dow, que es lo mismo, quitamos las letras y nos queda solamente una figura de 4 lados, un rombo en color rojo y listo. No tiene tanta caracterización. O Stanley, que es lo mismo,
quitamos las letras y nos queda esa forma, esa figura en forma de cruz negra y ya. Esos son los logotipos con fondo. Les decía, hay algunos que a través de ciertos esfuerzos de marketing y publicidad han logrado que la pura figura sí sea representativa. Levi's, por ejemplo, inició como un logotipo con fondo precisamente porque ese fondo que incluía no tenía una, digamos, representatividad con la empresa. Era simplemente una figura que se les ocurrió. Pero le quitabas las letras Levi's y quedaba nada más una figura extraña roja ahí. Pero en la actualidad ya entendemos que si se incluye esta figurita, aunque no tenga las letras, puede ser identificado. Puede. Más no siempre es así. Lo mismo con TNT. Si estamos hablando de una empresa de televisión que tiene un logotipo en color amarillo, pues lo relacionamos con TNT. Pero si ponemos ese logotipo, esa figura, ese círculo con contorno amarillo en cualquier otro contexto, no vamos a recordar que se trata de TNT. Y sucede lo mismo con Ford. Estamos hablando de que esos fondos por sí solos no representan nada. A diferencia de lo que veíamos antes. Si, por ejemplo, en el logo símbolo, yo a este logotipo de, digamos, el de BMW que tenemos acá arriba, le quito las letras BMW, de todas formas tiene un significado bastante claro para muchas personas. Si al de Kodak yo le quito las palabras, lo mismo. Entonces es mucho más sencillo tener identificadores con esto que con estos otros. Pasamos después a los logotipos con accesorio, acá en la parte derecha. Los logotipos con accesorio son cuando se pone la palabra y además tenemos un pequeño símbolo que lo mismo que en el anterior, carece de autonomía propia, pero que ayuda a que la palabra no se vea tan sola, digamos, ayuda a embellecer la palabra. Algunos ejemplos de estos son los que tenemos aquí. Por ejemplo, digamos, Clinique. ¿Cuál es la parte del accesorio dentro del Clinique? Las dos líneas horizontales que tenemos arriba y abajo de la palabra. British Airways, que no tiene muchos elementos más que esta como listón que sale al concluir la palabra Airways. O como Kraft Foods, que tiene esta como estrella de colores al principio. Por sí sola no representa nada, pero junto con la palabra forman toda una marca como tal. Finalmente tenemos el logotipo puro. En este caso, los logotipos puros son aquellas representaciones que solo incluyen cuestiones tipográficas, caligráficas o manuales, de un nombre, de una palabra o de una letra incluso, de alguna serie de numeraciones. Si se fijan en estos logotipos puros que les estoy mostrando como ejemplos, ninguno trae accesorios, ninguno trae símbolos adicionales, ninguno incluye fondos adicionales, nada de eso. Son solamente palabras, pero palabras escritas con cierta tipografía o con cierto tipo de letra para que se entienda mejor, en los cuales nos ayuda a entenderlo. Por ejemplo, tenemos Sony. Sabemos que Sony siempre se escribe de esta manera. La tipografía es bastante clara que se trata de esta organización, más cuando lo escribimos con estas 4 letras. IBM, lo mismo. Coca-Cola, ni qué decir. Brown, en el cual la letra A siempre está más alta que las demás. Si acaso existen algunas otras, como lo es Davidoff, en este caso, en la cual sí es un logotipo puro por el tipo de tipografía que tiene, pero muchos dirán, profe, eso no es un logotipo puro porque tiene una línea en la parte inferior. Y tienen razón. Esta representación específica de Davidoff no es un logotipo puro. Esto sería más un logotipo con accesorio, así como los que teníamos de este lado. Es básicamente lo mismo que está haciendo aquí Clinique, de poner una línea horizontal en la parte inferior del texto. Pero ¿por qué se los puse en esta ocasión como logotipo puro? Debido a que Davidoff
se puede escribir tanto con esta línea, pero también se utiliza sin esa línea. Bien. Estos son, en términos básicos, los identificadores principales o los tipos de identificadores principales que podemos apreciar en marcas. Como podrán apreciar, cada identificador tiene algunas cuestiones que le dan ventajas y otras que no tanto. Un símbolo solo nos ayuda o nos permite encontrar a una empresa sin necesidad de tener palabras. Y podemos decir, por ejemplo, oye amor, ¿me pasas porfa la camisa? La del cocodrilo. La Lacoste. Sí, la Lacoste. Ok. Oye hijo, la otra vez vi unos zapatos y me gustaron mucho, unos tenis para salir a caminar. Eran de esos de la palomita, ¿cómo se llama? Nike, mamá. Ándale, unos de esos, me los compras. E incluso otras marcas que son fácilmente reconocibles por distintos elementos, en este caso por ayudar en muchas situaciones, como lo es una Cruz Roja, cuya marca, cuyo logotipo, cuyo nombre es Cruz Roja. Entonces, súper claro queda en ese caso el uso del símbolo solo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero se haya entendido un poquito. De todas formas, el lunes vamos a hacer un pequeño repaso de esto que hemos visto y vamos a hacer una pequeña práctica también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me parece que no. Muchas gracias. El día de hoy entonces estuvimos platicando un poquito sobre los 5 conceptos básicos que les encargué de tarea. Recuerden que todavía tienen tiempo para entregar todo el día de hoy. Y también observamos qué es una imagen empresarial y cómo lo podemos aplicar a través de diferentes identificadores, tanto nominales como simbólicos. El lunes, repito, estaremos viendo un poquito más de esto. Muchas gracias por su asistencia, tanto el día de hoy como toda la semana. Sería todo por el día de hoy. Que tengan excelente tarde y excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta el lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe.